Una historia. Una historia complicada la que vivió Eli Sharabi. Él fue capturado por Hamas el 7 de octubre de 2023, permaneció 491 días en cautiverio y ahora saca un libro. El nombre del libro es Rehén y ahí cuenta su experiencia. A esta hora nos comunicamos con él, así que Ana, por favor, salúdelo, agradézcale por estar con nosotros en Caracol y pregúntele cómo fue que él en el libro narra momentos muy difíciles del cautiverio. ¿Cómo explica él cómo sobrevivió a esto? Good morning, Eli. Thank you very much for your time today at Caracol Radio. Hello. On your book, you described the very hard times that you faced while you were being held. How do you describe, how was it possible that you survived this that you had to go through? For me, surviving, I had one goal. It's to see my wife and my daughters back. I promised them when they kidnapped me from my house, I promised and assured them I'll be back. And that was the main goal for me. And I tried to keep this promise, coming true. Para él sobrevivir tuvo una sola meta y era poder ver a su esposa y a su hija de nuevo. Nos dice que eso fue lo que les prometió cuando lo secuestraron. Les gritó cuando se lo iban llevando, prometo regresar. Esa era su meta principal y pues lo único que pensó en cautiverio fue en cumplir esa promesa. ¿Qué tanto tiempo justamente en ese cautiverio, en esos más de 400 días, casi 500, pensaba en la responsabilidad de Hamas y en la responsabilidad tal vez del gobierno de su país, de Israel, o a ninguno de los dos se atrevía a ponerlos como en la misma balanza? During those almost 500 days, how much did you think about the responsibility of Hamas and the responsibility perhaps of your own government in Israel? Or that was something you didn't even do, put them in the same balance, in the same way of measuring their responsibility? First of all, it's not the same balance. Hamas is a terror organization that invaded our country and our house on October 7 and murdered wife and children and kidnapped people. They didn't care if they're, where from and what they're religious and what their age. So they're not the same, balance for me. The responsible of my government was to protect me on that day, and they failed. And the responsible was to release me, and they succeed after 500 days. So this is how I think about Hamas and the Israeli government. Primero que todo, no se puede poner en la misma balanza a Hamas y al gobierno de Israel. Hamas, por un lado, es un grupo terrorista que invadió su país, invadió las casas de los israelíes, asesinó a las esposas, a los niños, secuestró gente, no le importó de dónde era, no le importó entrar a ese país, no le importó la religión de las personas, la edad de las personas, así que no pueden poner a ambos en la misma balanza. Pero sí hay una responsabilidad por parte del gobierno de Israel porque debía protegerlos, no lo cumplieron en esa ocasión y luego tenían la responsabilidad de liberarlo, lo cual sí hicieron después de 500 días en cautiverio. Entonces eso es lo que piensa por un lado de Hamas y por el otro del gobierno israelí. Grace, yo no sé si él recuerda en algún punto durante esos casi 500 días donde él pensó, hoy es el día, hoy voy a morir. Perhaps there's a day you were being held for 491 days. Do you recall one specific day in which you said, I'm not going to make it, I'm going to die here? No, it seems like a privilege to give up, and I believed, really, truly believed every day that it will come day and I will be released. I know how the Israeli government
taking care of their citizen and care about each one of them, if they're alive or dead. And they're not going to leave us there, especially not the people in Israel thinking like that. And we believed, and we said we need to just to stay alive until that day will come. And I'm very happy that this day came and I started my life again. Nos dice que parece un privilegio rendirse, pero él siempre creyó de verdad, cada día que estuvo en cautiverio, que iba a ser liberado. Él sabe cómo opera el gobierno israelí, él sabe cómo el gobierno israelí cuida a su gente, cuida a los ciudadanos y pues se preocupa por ellos, ya estén muertos o vivos. Así que él sabía que el gobierno israelí no lo iban a dejar ahí, especialmente la gente de Israel también ejerce una presión importante sobre su gobierno. Entonces siempre las personas en cautiverio creyeron y dijeron que tenían que mantenerse vivos hasta el día que llegara el gobierno israelí a liberarlos. Así que está muy feliz de que ese día llegó y pudo comenzar su vida de nuevo. ¿Cómo lo cambió esta experiencia como ser humano? How did this experience change you as a human? I'm the same, Ellie, as before October 7. It changed, of course, it changed now. My status, I'm not, I don't have a wife now. I'm not a father now. It changed my place I'm living. I'm not living anymore in Kibbutz Be'eri. It changed my occupation. I'm, speaking all around the world about the story of our family and my experience in captivity. It changed this, but it didn't change my personality. Of course, I appreciate more the basic things in life now. Freedom is priceless. And, and for me to shower with hot water, it's amazing. And I know how to appreciate that. And to open the fridge and can take whatever I want from there. It's something very big now. So this thing's been changed, yes. Cambiaron las cosas cotidianas del día a día. Ahora valora mucho más, por ejemplo, su libertad. Él ya entiende que la libertad no tiene precio. Digamos que aprecia mucho más una ducha con agua caliente, eso le parece maravilloso. Nos dice que poder recoger algo de su nevera, tomar lo que quiera, lo valora muchísimo. Y cambió su vida en el día a día, ya no tiene una esposa, ya no tiene un hijo, cambió el lugar donde vive, cambió su ocupación o a lo que se dedica, a pesar de que sigue siendo la misma persona. Nos dice que va por el mundo ahora hablando sobre esta historia y contándola. Nos dice que es una experiencia muy dura la que vivió en cautiverio, pero su personalidad sigue siendo la misma, a pesar de que aprecia mucho más las cosas básicas de la vida. En las noticias se habla mucho de Hamas, pero él es uno de los pocos que lo puede conocer de cerca. Entonces, ¿cómo opera Hamas? ¿Cómo se mueven por Gaza? ¿Realmente se quedaban con la comida que enviaban las ONGs? ¿Cómo opera Hamas? The world has spoken a lot about Hamas, but your perspective is different because you were in there, you saw them. How do you believe that Hamas operates? Is it true that they move themselves around the city, that they do not give forward the food that arrives, the donations that arrive? How does Hamas operate inside Gaza? Hamas controlling Gaza, control the weapon, control the money, control everything, all the jobs there, and everybody afraid from them. I remember in my times in the tunnels, 50 meters underground, we used to see them getting these boxes from the humanitarian aid. We've seen the signs of UNRWA and the UN and Turkey and Egypt on the boxes. And they had dozens of boxes every week into the tunnels. They ate 5, 6 times a day, and we used to eat one time a day, starving to death. And, so for me, they are controlling everything. And I had many conversations with them because I spoke Arabic.
and I could speak the same language with them. And it didn't really matter what we speak on in that conversation. It always ended up in two things. That the first thing, they will come back on 27 and 28 to Israel to kill all the Israelis. And second, after that, they will come to US and to Europe, Germany, France, every place in UK, of course. And because the only religion in the world should be the Islam. Pues nos responde nuestro invitado que pues Hamas controla absolutamente todo en la Franja de Gaza, controla las armas, controla el dinero, controla los trabajos de las personas. Todo el mundo le tiene miedo a ese grupo en la Franja de Gaza. Recuerda en los túneles cuando estaba bajo tierra cómo esas cajas de ayuda humanitaria llegaban a ellos con los logos de la UNRWA, de la ONU, de Turquía, de las ayudas humanitarias que llegaban de diferentes partes del mundo. Habían decenas de esas cajas a la semana en esos túneles y ellos comían 5 o 6 veces al día, mientras los secuestrados comían una sola vez al día, pasaban hambre casi que hasta la muerte. Así que Hamas en la Franja de Gaza controla absolutamente todo. Nos dice que tuvo muchas conversaciones con ellos porque nuestro invitado habla árabe, así que podía conversar en la misma lengua con ellos y no importaba la conversación que tuvieran, siempre la conclusión o en lo que terminaba eran dos cosas. Uno, que iban a volver en el año 2027 y 2028 a Israel a matar a todos los israelíes. Y segundo, que luego seguirían con Estados Unidos, Europa, Alemania, Francia, cualquier lugar, por supuesto también el Reino Unido, porque la única religión que debía existir sería el Islam. ¿Cómo fueron esos primeros minutos después de su liberación? ¿Cómo se sintió? ¿Qué fue lo primero que quiso hacer cuando supo que estaba libre? How were those first minutes after you were liberated? What were the first things that you wanted to do as soon as you were able to be set free? Of course, I imagine for 491 days, I imagined that day that I was going to be released. And in this, the first moment, that's what I wanted to see. And, I hope that I will hug my wife and my daughters. But when they transfer me from the Red Cross to the IDF hands, and this social worker approached me and said that my wife and my daughters didn't survive October 7. So it's become from the happiest day after 491 days. It's become my worst day in life, of course. And 2 days before that, I just heard about my brother that was kidnapped as well and been murdered in captivity after 100 days by Hamas. And so for me, it was like a mixed feelings. I got my freedom back, but I lost all my family, my wife and my daughters and my brother. But again, I had nothing to do with that. I had nothing to do to change it. So since that day, I just looking forward, and I want just trying to find ways to move on with my life and rebuild it and stay positive, because I love life. I love my mom, my siblings. I love my friends. They fought for me for 500 days, so I don't have the privilege to stay in bed and cry all day. Well, thank you so much, Eli Sharabi, for your time in Caracol Radio. We really appreciate you sharing your story with us and in your new book. Thank you very much. Thank you. Pues nos dice que esos 499 días que estuvo en cautiverio y cuando ya por fin pues llegó esa liberación, fue el día más feliz de su vida, pero también el más triste, porque él lo que esperaba en ese primer momento era poder ver a su esposa, a sus hijas, poder abrazarlas, pero cuando habló con la Cruz Roja, con el Ejército de Israel, una trabajadora social se le acercó y pues le contaron que ellas no habían sobrevivido a octubre 7, entonces fue por un lado el día más feliz
de su vida, pero por el otro, el día más triste porque se enteró de que sus familiares habían muerto. También había escuchado de la muerte del hermano 2 días antes de ser liberado, que también había sido secuestrado por Hamás. Entonces fue un día bastante triste por ese lado, pero la mezcla de sentimientos fue muy dura para él. Él solo se podía enfocar en su libertad, a pesar de que perdió a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su hermano. Pues no podía hacer absolutamente nada para cambiar esa realidad, solo podía mirar hacia adelante, buscar las maneras de seguir con su vida, reconstruirla de una manera positiva. También tiene un círculo de apoyo y de amigos que lo alientan a salir adelante, entonces tampoco tiene mucho tiempo para quedarse solo en la cama y llorar y lamentarse por lo que pasó.